Hola, ¿cómo están? Les traigo un video de histología de la sangre, específicamente del tema plaquetas o trombocitos. Es un tema importante, ya que las plaquetas están involucradas en el proceso de coagulación. Es decir, el sistema circulatorio, como lo hemos dicho muchas veces, es un sistema cerrado. Cuando se produce alguna ruptura de un vaso, rápidamente se produce una coagulación, se produce un trombo que en una primera medida taponea esa ruptura para evitar una hemorragia y además estimula el proceso de reparación. Y en todo ese proceso, tanto en la formación del coágulo como en el estímulo al proceso de reparación, están muy vinculadas las plaquetas, digamos que son el actor central de todo este proceso. Además, también puede ocurrir lo que se llama trombosis. Por eso la plaqueta se llama trombocito y el fenómeno sería como inflamación de los trombocitos, pero en realidad lo que es una trombosis es una coagulación intravascular. Esa coagulación intravascular puede producir una embolia y eso puede producir el taponamiento de vasos distales, lo que produce infartos. Y justamente estos infartos, este impedimento de la perfusión por la obstrucción de un vaso, ya sea porque se forma un trombo sobre una placa de ateroma o porque se produce una embolia, está entre las causas más frecuentes de mortalidad de la actualidad, todo lo que son accidentes cerebrovasculares, infartos, etcétera. Con lo cual, el rol de las plaquetas es muy importante y por eso hay mucho estudio alrededor de las plaquetas, a ver cómo se pueden prevenir estos accidentes vasculares sin caer en un proceso de hemorragia crónica, es decir, de disminución de la capacidad de coagulación. Así que bueno, ahí vamos con el tema plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos del citoplasma de los megacariocitos de la médula ósea, tienen forma de discos biconvexos, están limitados por una membrana plasmática, a ver cómo se forman, miden entre 2 y 3 micras de diámetro, en un frotis de sangre los vamos a ver como puntitos ligeramente basófilos. La vida media de las plaquetas es relativamente corta, unos 10 días aproximadamente. Si nosotros tomamos una gotita de sangre de 1 milímetro cúbico o microlitro, tenemos que encontrar entre 150.000 y 400.000 o 450.000 plaquetas según la bibliografía. Si yo estoy por debajo de este límite, estamos hablando de una trombocitopenia. Esto puede ser por una pérdida exagerada de plaquetas, por ejemplo, algún medicamento que haga que las plaquetas se rompan. Puede ser también por alguna carencial, es decir, una anemia carencial que no solo afecta la formación de glóbulos rojos, sino también la formación de plaquetas, el déficit de ácido fólico, de vitamina B12, por ejemplo. Y si yo tengo un aumento del número de trombocitos, puedo sospechar una hiperactividad de la médula ósea, algún proceso que me esté saliendo de la normalidad. Con lo cual es importante medir el número de plaquetas. Esto tiene consecuencias clínicas. Por debajo de 150.000 hay una tendencia a las hemorragias. Por encima de los 450.000 por microlitro de sangre, repito, tengo mayor tendencia a la trombosis. Continuamos. Bueno, ¿cómo se forman las plaquetas? En la médula ósea hay unas células grandes que, si bien tienen un núcleo multilobulado, porque duplican su ADN varias veces, pero no se produce la división del núcleo, con lo cual vamos a encontrar un núcleo que tiene varios, como si fuesen varios núcleos, pero que no se terminó de separar uno de otro, como vemos acá. Y estas células están muy, muy cercanas a los sinusoides sanguíneos de la médula ósea y desarrollan durante su formación una serie de ductos que se llaman ductos de demarcación plaquetaria, acá se pueden ver, y es como que se parte todo acá hay un mínimo ejemplo, pero es como que se hace toda una red de estos ductos y como que se parten y ahí salen las plaquetas directamente a la luz de los sinusoides y entran en la circulación general. De todas las plaquetas que salen de la médula ósea, 2/3 se encuentran circulando permanentemente en sangre aproximadamente y 1/3 se acumula en el vaso. Y en caso de producirse una hemorragia o cualquier fenómeno que requiera un aumento de la circulación plaquetaria, la misma contracción de la cápsula esplénica permite la salida rápida de todas estas plaquetas a la circulación y al lugar donde sean necesarias. Continuamos.
Bueno, desde el punto de vista estructural, las plaquetas, en las plaquetas, mejor dicho, se describen cuatro zonas. Una zona periférica, una zona estructural, que es el citoesqueleto, que ya vamos a ver que tiene una estructura contráctil, una zona de orgánulos, donde están las mitocondrias, los órganos que tienen casi todas las células, aunque acá puede haber una, dos a tres mitocondrias por plaqueta, porque son obviamente muy pequeñas. Estamos hablando de partículas de 2 a 3 micras, imagínense. Y luego tiene una serie de gránulos específicos que hacen a la función de las plaquetas. Todo esto lo vamos a ver con más detalle. Por último, hay una zona que se llama zona membranosa, que consta de un sistema de canalículos abiertos y un sistema de canalículos o túbulos cerrados, que ya vamos a ver qué función cumplen cada uno de estos. Continuamos. Muy bien, vamos a empezar por la zona periférica. La zona periférica está conformada por lo que es la membrana plasmática, sus proteínas estructurales, que ya vamos a ver para qué sirven, y los azúcares y glucoproteínas que están adheridas sobre la cara externa a estas proteínas estructurales, a la cual se unen factores de coagulación del plasma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una membrana plasmática, como todas ellas, formada por fosfolípidos, colesterol, etcétera, que tiene proteínas estructurales, donde vamos a encontrar, por ejemplo, canales iónicos. Acá cumplen un rol importante los canales de calcio, porque el ingreso de calcio hace justamente el proceso de activación y agregación plaquetaria. Lo mismo ocurre con ciertos receptores de membrana, como los receptores para adrenalina y noradrenalina, que estimulan la activación y agregación plaquetaria, pero un rol muy característico, muy particular, lo cumple el glucocálix, es decir, todas esas azúcares agregadas a las proteínas integrales de membrana sobre la cara externa, que se unen a factores de coagulación circulante y eso unifica el proceso de coagulación sanguínea con la acción plaquetaria. Continuamos. Bueno, la zona estructural. La zona estructural está conformada por lo que es el citoesqueleto de la plaqueta, que es bastante particular. En primer lugar, por debajo de la membrana plasmática, en la cara citoplasmática, vamos a encontrar una red conformada por actina y proteínas de enlace, proteínas de asociación entre la actina y las proteínas estructurales de la membrana, en esta zona. Por dentro de esa zona vamos a encontrar, en lo que es la circunferencia mayor de la plaqueta, si tuviésemos una imagen tridimensional, esta estructura se prolongaría en este sentido, que está conformada por microtúbulos. Entonces tenemos una estructura de microtúbulos que conforman el diámetro mayor del disco plaquetario. Recuérdense que es un disco biconvexo, habíamos hablado, como se ve acá perfectamente en esta imagen, y además esa red de actina se va a prolongar hacia el citoplasma, como toda célula, la forma de las células va a estar determinada siempre por la red de actina, pero en el caso de las plaquetas, cuando se produce la activación y la agregación de las plaquetas, se empieza a polimerizar más actina, es decir, que se forma más actina, más filamentos de actina dentro del citoplasma, y se empieza a combinar con miosina, con lo cual le da una capacidad de contracción que cumple un rol importante en lo que es la contracción del coágulo junto con otros elementos, fibrina, etcétera, que hacen a la contracción, deshidratación y consolidación del coágulo. Continuamos. Bueno, la siguiente zona que vamos a describir es la zona de organelas o gránulos. Las organelas, ¿qué vamos a encontrar? Acumulaciones citoplasmáticas de glucógenos o lípidos, inclusiones serían. Vamos a encontrar algunas mitocondrias y no mucho más que eso. Pero luego tenemos la zona de los gránulos específicos. Y esto sí es bien particular de las plaquetas, como su nombre lo indica. Vamos a encontrar tres tipos de gránulos. Los más abundantes, casi el 80%, son los gránulos alfa, que son gránulos grandes, son incluso más grandes que las mitocondrias, en algunos casos. Y dentro de estos gránulos hay factores procoagulantes y de reparación vascular. Es decir, que estos gránulos liberan sustancias que van a favorecer la coagulación sanguínea, es decir, la formación del trombo, pero me van paralelamente, van a ayudar a que el endotelio y la zona subendotelial se puedan comenzar a reparar. Bueno, estos gránulos no son demasiado electrodensos en el microscopio.
electrónico y reciben el nombre de gránulos alfa. En menor medida encontramos unos gránulos pequeños y muy densos al microscopio electrónico que se llaman gránulos delta, que también cumplen un rol en el proceso de adhesión de las plaquetas, de agregación, desde la última instancia de formación del coágulo, que es cuando las plaquetas ya se empiezan a adherir entre sí, en la cual cumple un rol también el fibrinógeno y la fibrina, pero además van a liberar factores que van a estimular la vasoconstricción. Esto es importante porque si tenemos vasoconstricción en la zona de lesión vascular, esa vasoconstricción me va a favorecer me va a evitar en realidad un proceso de hemorragia, o me va a disminuir el proceso de hemorragia mientras el coágulo está intentando, digamos, cubrir la zona, taponar la ruptura. Por último, tenemos los gránulos gamma, que son mucho más pequeños y son, en síntesis, son pequeños lisosomas. Bueno, en la zona de gránulos también suele haber peroxisomas, pero estos gránulos gamma tienen la característica de poder digerir ciertos elementos del coágulo para reorganizar el coágulo, es decir, que son lisosomas que tienen enzimas líticas específicas para el proceso de reorganización del coágulo, pero además en estos gránulos vamos a encontrar sustancias que van a terminar de estimular todo el proceso de reparación vascular, es decir, ese proceso de reparación vascular que empezaba estimulado por los gránulos alfa continúa y en sus etapas avanzadas el estímulo para terminar la reparación vascular en las pequeñas rupturas en la cual tenemos restitución ad integrum a partir de la coagulación, está dado y está estimulado por los gránulos gamma. Continuamos. Bueno, por último, y para terminar con las 4 zonas estructurales de las plaquetas, tenemos lo que llamamos la zona membranosa. En la zona membranosa tenemos obviamente estructuras formadas por membrana que son de 2 tipos. La primera son los canalículos abiertos, que es una continuidad de los canalículos de demarcación plaquetaria, es decir, allí donde el megacariocito formaba todos estos canalículos de demarcación plaquetaria que luego se terminaban de fragmentar para formar las plaquetas. Bueno, esa red de canalículos deja algunos canalículos que quedan así, como ustedes lo pueden ver, desde la parte externa van metiéndose hacia el citoplasma de la plaqueta, obviamente rodeado por membrana, muy similar al proceso de los túbulos T en el músculo estriado. Ya son 2 similitudes que tenemos entre las plaquetas y el músculo. Una es en la zona citoplasmática, la coordinación de actina y miosina, y otro es este fenómeno donde aumenta la superficie de contacto de la membrana plasmática con el citoplasma por estas invaginaciones de membrana plasmática que forman este sistema que se llama sistema canalicular abierto. Dentro de este sistema canalicular abierto también, bueno, es justamente una continuación de membrana, con lo cual también hay factores de coagulación, también hay canales de calcio muy importantes, también hay proteínas estructurales de membrana, todo lo que vimos en la membrana plasmática, pero lo importante es que me aumenta la superficie de contacto entre la membrana y el citoplasma. Por otro lado, tenemos un sistema tubular denso que, bueno, acá tienen las siglas en español o en inglés, les puse la aclaración porque es muy importante que ustedes se familiaricen con, con la sigla, los efectos de cuando lo leen en el libro, generalmente puede estar solo la sigla, entonces acá tienen las siglas de los 2 sistemas, tanto en español como en inglés, y les decía que este sistema tubular denso es un sistema de túbulos cerrados en la cual se acumula calcio. Si bien para el proceso de agregación plaquetaria lo más importante es el ingreso de calcio desde el plasma, también cumple un rol la liberación de calcio intraplaquetario. El calcio en el citoplasma de las plaquetas es muy, muy bajo, de un 10% de lo que es aproximadamente o menos de lo que es el calcio en plasma. Y el poco calcio que tienen las plaquetas se acumula justamente en estos túbulos densos que serían similares al retículo sarcoplásmico del músculo, y la liberación de ese calcio ayuda al proceso de contracción de la plaqueta y al proceso de liberación de los gránulos que veíamos en la diapositiva anterior. Así que bueno, acá terminamos entonces con las 4 zonas de las plaquetas.
Por último, vamos a hablar del proceso de agregación plaquetaria, que consiste primero en un proceso de activación de la plaqueta y luego en un proceso de unión de una plaqueta con otra y con la red de fibrinógeno. Todo esto también está coordinado con las proteínas circulantes que forman los factores de coagulación. El proceso de activación de la plaqueta puede ocurrir por contacto con cualquier componente del subendotelio, específicamente, por ejemplo, el colágeno, tanto tipo 4 como tipo 1, pero especialmente el colágeno tipo 4, de lo que es la membrana basal del epitelio endotelial. Me va a activar la cascada externa de la coagulación. Eso va a producir una serie de transformaciones en la plaqueta a través de los receptores específicos de membrana para el colágeno, que la plaqueta se va a activar, va a empezar a liberar sus gránulos, se va a producir una transformación y esa liberación de gránulos y esa transformación que se produce en la plaqueta me va a activar también a otras plaquetas. Es decir, que otro mecanismo de activación es sustancias liberadas por las propias plaquetas y también no es exclusivamente sustancias liberadas por otras plaquetas, sino que hay sustancias como la adrenalina, por ejemplo, que también me van a producir el proceso de activación y luego agregación plaquetaria. En síntesis, lo que ocurre es que las plaquetas primero se activan, luego se empiezan a agregar entre sí y empiezan a atrapar fibrinógeno y fibrina, y esto forma una red que va a terminar formando el coágulo. Este proceso es dependiente del calcio, como les decía antes, del calcio principalmente extracelular, pero también cumple un rol el calcio intracelular. Todo este proceso es muy importante para evitar hemorragias, pero cuando este proceso está sobreestimulado o cuando ocurre intravascularmente por una placa de ateroma que rompe un poco la pared vascular y me genera un trombo intravascular, eso es muy peligroso desde el punto de vista clínico. Y por eso es muy importante el estudio de las plaquetas. Espero que este video les haya sido útil y cualquier duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.